Los barcos no solo han servido como un instrumento para la navegación científica como lo hiciera Darwin, Humboldt o Jacques Cousteau en su momento. Los barcos representan también ese puente entre la colonia y la esclavitud. Sin embargo, más allá de estas dos características, en los barcos se pueden desarrollar crudas formas de constricción de lo humano, que ni el mismo cura John Howard habría imaginado que el estado de las prisiones tendría lugar en ningún lugar, es decir, en el mar. El concepto del mar, sin embargo, adquiere diferentes matices. Podemos comenzar con la denominación del Mare Nostrum, que el Imperio Romano empleó para ejercer su dominio sobre los pueblos en el entorno de su lago predilecto, del mar Mediterráneo, donde también tuvo lugar el sometimiento en sus colosales flotas navales, en esas galeras romanas, en esos remos humanos que hoy en día quizás solo podemos imaginarnos a través de algún clásico del cine, como en aquella película Ben-Hur de 1959. El concepto del Mare Nostrum se traslada al medioevo bajo la denominación del Mare Clausum, que fue cubierto papalmente para proteger a la corona portuguesa, española e inglesa del saqueo que realizaban sobre territorios como el americano. Este particular principio jurídico despertó la atención de juristas como Hugo Grocio, quien en 1609 escribió un libro llamado De Indis, cuyo capítulo principal lo rotuló como Mare Liberum, en contrapartida a ese Mare Clausum, y que esgrimiera el principio de que el mar le pertenece a todas y a todos, que ningún país del mundo puede ejercer soberanía sobre ese espacio oceánico de toda la humanidad. Este es el principal elemento que forma parte de la moderna Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, de la CONVEMAR, puesta en vigencia para el mundo desde 1994, que plantea como principios y directrices las regulaciones sobre la navegación, principalmente como formas de comercio, y eventualmente también en el ejercicio de actividades científicas sobre el medio y fondo marino. Pero además crea una nueva configuración del espacio marítimo, es decir, la CONVEMAR crea una nueva geografía política del mar a partir de la reconfiguración de conceptos como el mar territorial, que adscribe solamente 12 millas, del mar adyacente, que añade 12 millas más como derecho de persecución, de la zona económica exclusiva, que es el elemento central de la CONVEMAR, y del Mare Liberum, del ultramar o del alta mar, que es ese espacio oceánico que supone pertenecerle a toda la humanidad. Extrañamente, Ecuador forma parte de la CONVEMAR desde el año 2012, renunciando al Tratado Tripartito de Santiago de 1952, que le daba la potestad al Estado ecuatoriano de ejercer soberanía plena sobre 200 millas. De 200 a 12 millas hay un cálculo matemático de más a menos, sin lugar a duda. Pero más allá de estas nuevas caracterizaciones geográficas del mar, la CONVEMAR crea un régimen penal que va de la mano con la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y también la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, básicamente para la cooperación militar contra el tráfico de drogas que se desarrollaría en el mar. En ninguna parte esta compleja alianza entre estas tres convenciones plantea que las estrategias o tácticas militares en nombre de la lucha contra el narcotráfico implica la renuncia o cesión de soberanía o jurisdicción de un determinado país. No cabe la renuncia, por ende, de la soberanía de un país en nombre de la guerra contra las drogas, incluso más allá de los espacios definidos como mar territorial. Es ahí que la guerra contra las drogas decanta en Sudamérica en dos escenarios. Uno
a partir de la erradicación de cultivos en países como Perú, Bolivia o Colombia, y otro en la guerra contra las drogas que se desarrolla en el mar en países como Colombia, Perú y Ecuador. La historia de la guerra contra las drogas a partir de estas convenciones que relacionan el carácter multilateral con lo bilateral adquiere en Ecuador una característica básicamente bélica. La mayoría de las convenciones multilaterales destacan una relación entre las agencias de policía o las agencias militares, pero que descartan la relación con instituciones pedagógicas o con el sistema de salud pública de otros países. Dicho en otras palabras, las convenciones bilaterales que mantiene el Estado ecuatoriano son en gran medida convenciones sobre la cooperación militar. Y en ello tiene lugar el polémico papel que ha desempeñado la relación entre Ecuador y Estados Unidos a partir, por ejemplo, del puesto de operaciones avanzada de la base de Manta del año de 1999, que llevó al Estado ecuatoriano a inscribir en el artículo 5 de su nueva Constitución el principio de prohibición del establecimiento de bases militares extranjeras y concomitantemente a la no renovación del denominado puesto de operaciones de avanzada en el año 2009. Sin embargo, esta cooperación militar con los Estados Unidos se precipita a partir de los incidentes ocurridos con el así denominado Frente Oliver Sinisterra a inicios del año 2018. Es ahí donde se desarrollan mayormente memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, con los Estados Unidos, en donde se vanagloria, por ejemplo, el aterrizaje del poderoso avión P-3 Orión para la interceptación de embarcaciones que supuestamente traficarían drogas en alta mar. Avión que, por cierto, se celebró su aterrizaje en septiembre del año 2008 en la base militar aérea Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, un particular elemento de esta cooperación entre Ecuador y Estados Unidos es el protocolo o procedimiento para el abordaje e inspección de embarcaciones sospechosas de traficar drogas y migrantes, suscrito entre la Dirección General de la Marina Mercante y Litoral del Ecuador con la Guardia Costera de los Estados Unidos en agosto del año 2006. Todos estos convenios, acuerdos, capacitaciones, toda esta cooperación militar forma parte de los registros que tiene el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que llevan a un nuevo escenario de restablecimiento de las relaciones militares con los Estados Unidos al Ecuador a un posicionamiento un poco surrealista, porque de un lado se prohíbe la implementación de bases militares extranjeras, pero de otro se permite esta especie de alianzas militares que el mismo artículo 419 de la Constitución ecuatoriana exigiría al menos un control político o constitucional, si nos llevan además a una especie de concesión o relativización de nuestra soberanía. Este protocolo o procedimiento operativo para la inspección y abordaje de embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas tiene un particular artículo o número que es el 12, que dice que la droga constituida como evidencia será remitida al territorio donde supuestamente habría partido la embarcación sospechosa de tráfico, en el caso concreto el territorio ecuatoriano. Pero en ningún lugar se habla en este protocolo del destino o qué va a pasar con las personas detenidas. Es ahí donde aparece esta gran investigación publicada en noviembre del año 2017 por el New York Times, intitulada como Guantánamos flotantes, y que habla, por ejemplo, del crudo régimen de derechos humanos que viven ciudadanos ecuatorianos, pescadores ecuatorianos, oriundos de los sectores más deprimidos de la costa ecuatoriana, de provincias como Manabí y Santa Elena, que son encadenados incluso con grilletes durante meses en barcos militares de los Estados Unidos para ser trasladados a través incluso del Canal de Panamá por las costas del Atlántico de los Estados Unidos y posteriormente ser juzgados en estados como Florida. Dicho en otras palabras, no tendría sentido de que
si son capturadas en el Pacífico, son condenadas en el Atlántico de los Estados Unidos. Esto implica un doble estándar porque además vulnera el inmediato derecho que tendrían nuestros compatriotas a tener para el acceso o la comunicación con familiares o para el acceso con la defensa y para el derecho a su juez natural. El protocolo operativo para la inspección y abordaje de embarcaciones supuestamente sospechadas del narcotráfico eleva a un poderoso grado de conocimiento de inteligencia tanto al Estado ecuatoriano como al Estado estadounidense. En este sentido, merece un particular análisis el papel del Comando Sur de los Estados Unidos, una institución poco estudiada académicamente y que a su vez llevaría a un nuevo posicionamiento sobre incluso la DEA. En ese sentido, ¿cuál sería el papel del Estado ecuatoriano en haber permitido que Estados Unidos se lleve a sus ciudadanos, en haber permitido o haber dejado que Estados Unidos castigue a sus ciudadanos a partir incluso de un protocolo que pone en conocimiento las estrategias y tácticas de información sobre las rutas del narcotráfico que partirían no solamente de embarcaciones que en su momento llevarían el pabellón o la bandera del Estado ecuatoriano o del Ecuador, sino que también sobre una tripulación que se consagra como ciudadana ecuatoriana. Para esto habría que deconstruir un poco el concepto en sí de la prisionización o de los barcos o del encarcelamiento flotante. Y esto nos lleva un poco a su historia, porque el encarcelamiento flotante no nació en el Imperio Romano. El encarcelamiento flotante nació en el Medioevo, a partir, por ejemplo, del edicto de Carlos V de 1557 y a partir también, por ejemplo, de la ley contra vagos y mendigos de Elizabeth I de 1597, que llegó incluso en el año de 1787 a trasladar a cerca de 150.000 hulks, 150.000 personas desde Inglaterra hacia ese nuevo mundo, hacia ese nuevo continente que es Australia. Quizás en los barcos o en las prisiones flotantes se encuentre el origen migratorio no solamente de este nuevo continente, sino también de nuestra identidad latinoamericana. Pero la característica no es el efecto disciplinante, como lo diría Michel Foucault, de la embarcación flotante como institución de encierro, como cárcel, sino el efecto fundamental que llevaría incluso a Carlos V, a Elizabeth I y también a los Estados Unidos a trasladar a prisioneros de un lugar a otro. Estoy hablando del efecto de la deportación. Así, de este puerto, también en abril de 1945, en el último mes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania deportó en un solo mes a cerca de 10.000 judíos de la costa del Mar del Norte hacia la costa del Mar Báltico, a judíos para ser deportados hacia los campos de concentración. Es decir, el efecto de la prisionización flotante no es el castigo en sí en una embarcación, sino de la deportación. Y esto nos lleva a un nuevo estándar en la pregunta. Esto nos lleva a un grito desesperado, a plantearnos como interrogante cuál fue entonces el papel del Estado ecuatoriano para el traslado, la entrega o la disposición de sus ciudadanos hacia embarcaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos y a su posterior condena muy cuestionable en la costa atlántica de los Estados Unidos. Sin duda se trata de una pregunta que merece una urgente respuesta de parte del Estado ecuatoriano, porque no solamente quedaría entre dientes esta palabra que se llama extradición y que formalmente es muy dúctil, porque todavía no hay una clara identificación académica si la extradición merece un análisis desde el derecho administrativo, desde el derecho penal, desde el derecho internacional, desde el derecho constitucional. Es decir, la extradición es una figura también dúctil, pero que, sin embargo, es una forma jurídica que en su contenido nos devuelve en sí al espíritu de la prisionización flotante, del encarcelamiento flotante,
que es la deportación. Así sembraríamos la pregunta, o dejamos la pregunta a manera, insisto, de interrogante de ¿está el Estado ecuatoriano deportando a sus ciudadanos?